Cuando en la Biblia se habla de hermosura, podemos pensar en lo físico, en una belleza física, pero también hay una hermosura que proviene del interior, es una hermosura espiritual, digámoslo de esta manera, y menciono esto porque en las características que aparecen del rey David, en el pasaje que estamos considerando, que es primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 18, dice que sabía tocar, que era un hombre valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, dice también ahí en esa lista que encontramos en primer libro de Samuel 16, 18. ¿Por qué menciono esto? Porque vamos a considerar qué hermosura es la que nosotros debemos tener. Mi nombre es David Ramírez y quiero compartir una breve reflexión acerca de la palabra de nuestro Dios, enfocándonos en la persona del rey David y en la característica de hermoso. Dice ahí que era hermoso. Y bueno, aunque posiblemente el rey David en su aspecto físico era hermoso, había una hermosura más allá que podemos nosotros encontrar en el rey David. Y bueno, para esto quiero mencionar tres aspectos que pueden hacer nuestra vida hermosa, no solo en lo exterior, sino aún también en el interior, que de nuestro interior haya esa hermosura. Y lo primero que quiero mencionar lo vamos a encontrar en Proverbios capítulo 15 verso 13. Les voy a leer, dice lo siguiente: el corazón alegre hermosea el rostro, mas por el dolor del corazón el espíritu se abate. Esto que vemos aquí, yo creo que el rey David era un hombre de un corazón alegre. Dice aquí el corazón alegre hermosea el rostro. Yo pienso que era un hombre, insisto, alegre. ¿Por qué? Porque compuso unas alabanzas a Dios sumamente hermosas. Pensamos entonces que había alegría en su corazón para poder componer esos salmos tan lindos que encontramos en la Biblia. Así que una de esas características para nosotros, para poder ser o tener esa hermosura, es que nuestro corazón sea alegre, que nos regocijemos en el Señor. Dice el profeta Habacuc en el libro que él escribe, dice: aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya frutos, aunque falte el producto del campo, aunque no haya ovejas en los corrales, dice: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Entonces, ¿cuál era la alegría de David? No lo que tenía o lo que no tenía, sino su alegría, yo creo que era Dios, que Jehová, que nuestro Señor era la alegría, así como en el caso de Habacuc dice: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Entonces, la primer cualidad o característica para que tengamos hermosura en nuestra vida es que nuestro corazón esté alegre. ¿En quién? En Dios. Porque si nuestra alegría es el auto o la casa o el trabajo, eso en algún momento puede perderse. Puede ser que el auto pues se descomponga, la casa se deteriore, el trabajo pues no sea para siempre, y entonces lo que era la fuente de nuestra alegría se acaba y con ella pues también nuestro gozo. Pero si nuestra alegría proviene de Dios, será una alegría permanente. La segunda característica que quiero mencionar es la sabiduría. La sabiduría dice en Proverbios capítulo 4 verso 9: adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Insisto, está hablando de la sabiduría, y dice el verso 9: adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará. ¿Qué otra característica hace hermosa nuestra vida? Bueno, pues la sabiduría. Debemos entonces adquirir sabiduría y eso también hará hermosa nuestra vida. ¿Y cómo podemos adquirir esa sabiduría? Bueno, leyendo la Biblia, a lo largo de toda la Biblia puede uno adquirir esa sabiduría, pero yo les aconsejaría, les recomendaría que lean el libro de Proverbios, precisamente, donde está ahí vertida mucha sabiduría. No solo que lo lean una vez, sino que puedan leer tal vez un capítulo diario, aparte de su lectura común de la Biblia, que pudieran dedicarle un día, mejor dicho, un capítulo cada día, y entonces en un mes habrán leído todo el libro de Proverbios, y si lo hacen constantemente, pues en un año habrán leído 12 veces el libro de los Proverbios. Entonces eso nos dará también sabiduría y también hará hermosa nuestra vida. Y la tercera característica que quiero mencionar para que nuestra vida sea hermosa es la santidad, algo que también el rey David
tenía, así como era sabio. Una forma en que podemos ver que el rey David era sabio es que no actuaba por impulso, sino que consultaba a Dios. Eso es sabiduría. Señor, perseguiré a mis enemigos, persíguelos, los voy a derrotar. Sí, los vas a derrotar. En otro momento dice, Señor, si voy a tal lugar, ¿me entregará la gente de ahí? Dice, sí, te van a entregar. Entonces él consultaba a Dios y eso le daba sabiduría. Pero en el caso, la tercera característica, también era un hombre en el que había santidad. Y podrán decirme, pero hermano, en algún momento David pecó y en la Biblia menciona su pecado. Sí, pero era un hombre que se arrepentía también, y que incluso Dios, hablando del rey David, en algún momento le dice a Salomón, el hijo de David, le dice, tu corazón no es perfecto como el corazón de David, tu padre. Y uno dice, Señor, pero de David se habla que también pecó, pero se arrepintió, y fue un arrepentimiento real, no un remordimiento, sino lo que se dice, un arrepentimiento. Y entonces Dios perdona el pecado de David así como el de nosotros. Y entonces cuando uno pide perdón por los pecados y Dios quita ese pecado de nuestra vida, entonces andamos en santidad. ¿Por qué menciono esto? Porque el Salmo 29 verso 2 dice, entre otras cosas, adorad a Dios en la hermosura de la santidad. Lo mismo que el Salmo 96 verso 9 dice lo mismo, adorad a Dios en la hermosura de la santidad. Y en el Salmo 110 verso 3 dice que el pueblo se ofrecerá voluntariamente a su Dios, y dice también que será en la hermosura de la santidad. Así que algo que también aporta hermosura a nuestra vida es la santidad, andar en santidad. Lo primero es que nuestro corazón sea un corazón alegre, y dice en Proverbios 15:13 que el corazón alegre hermosea el rostro. Después en Proverbios 4:9, hablando de la sabiduría, dice que adorno de gracia dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará la sabiduría. Se está refiriendo a la sabiduría. Y por último, la santidad también dice en los salmos que cité, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, y que su pueblo se ofrecerá a Dios en la hermosura de la santidad. Así que mis amigos y hermanos, estas tres características las podemos encontrar en el rey David. Era un hombre, insisto, alegre, a juzgar por los salmos, los cantos que componía. También era un hombre que andaba en santidad, es decir, aunque cometió pecados, sí, pero se arrepintió, Dios lo perdonó, y entonces se considera que anduvo en santidad, porque, insisto, en algún momento Dios, hablando del rey David, dice que su corazón era perfecto. ¿Por qué perfecto? Porque no era infalible, pero cuando fallaba se arrepentía realmente, y eso lo hacía un corazón perfecto, que podía arrepentirse, que reconocía sus errores, que reconocía cuando fallaba y no trataba de ocultarlo o de hacer que no pasó nada. Y cuando en un momento David cayó, es decir, de guardar silencio ante un pecado que él cometió, y Dios lo confronta, entonces él acepta y dice, sí, contra ti y solo contra ti he pecado, y le pide perdón a Dios. Entonces andaba también en santidad. Y bueno, pues les comparto esta breve reflexión para que procuremos también en nuestra vida alegrarnos en Jehová, para que haya esa hermosura en nuestro rostro, adquiramos sabiduría para que también pueda nuestra vida ser hermosa. Les decía que les aconsejo leer el libro de los Proverbios, y que andemos en santidad, que procuremos siempre estar a cuentas con nuestro Señor, tratar de hacer lo que Él nos pide que hagamos, no hacer lo que dice que no hagamos, y entonces andaremos en santidad, y entonces tendremos esa hermosura como el rey David, que ahí menciona a este hombre, que dice que era valiente, vigoroso, hombre de guerra, y entre esas características menciona que era hermoso. ¿Por qué hermoso? Pues supongo que ellos veían también estas características, además que de lo que les comentaba al principio, que pienso que el rey David en su aspecto físico era hermoso, pero más allá de eso, la hermosura interna es la que prevalecía por sobre todo. Así que mis amigos y hermanos, les dejo con esta breve reflexión. Cuídense mucho, nos saludamos pronto en un audio más, y estaremos tocando el último punto de esta lista que menciona del rey David. El último es, y Jehová está con él. Eso lo tocaremos en el próximo audio. Reciban un muy fuerte abrazo en nombre de Jesús. Amén.